Buenas noches, profesor. Nosotros formamos el grupo 7 del curso Introducción al Cálculo. Los integrantes del grupo son mi persona, Marco Alpizar, Coto Sánchez Josué, Hidalgo Garzón Mauricio y Vargas Alvarado Graving. El tema que nosotros escogimos para desarrollar el proyecto es el siguiente: aplicación de aplicación de los ángulos de elevación y de presión en la infraestructura vial costarricense. Nuestro objetivo es explicarle, profe, cómo influyen los ángulos de elevación y de presión en las diferentes infraestructuras viales del país, cómo se obtienen estos ángulos a base de medidas reales del ejemplo que nosotros tomamos de la infraestructura vial, como, como objetivo general. Nosotros analizamos el ángulo de elevación y de presión en las diferentes infraestructuras viales del país y comprender cómo es que funcionan, de dónde los podemos obtener, a base de qué tema matemático tuvimos que aplicar para nosotros poder obtener esta información. Uno de nuestros objetivos específicos es ejemplificar a base de medidas reales la aplicación de los ángulos de elevación y los ángulos de presión en diferentes carreteras, puentes o infraestructura vial del país. También determinar la vulnerabilidad de nuestra infraestructura urbana y rural a falta de estudio o una mala utilización de los ángulos de presión y de elevación en la infraestructura vial, ya que en la investigación nosotros logramos también determinar cómo es que se puede hacer una buena aplicación o mala aplicación de esta rama matemática, que en realidad es la trigonometría, a la hora de obtener medidas de lados, de bases, de alturas, y con esto obtener ángulos para saber cuáles son este tema de ángulos de elevación y de presión y su correcta aplicación. De la trigonometría, haciendo énfasis en las razones trigonométricas. Y el segundo tema sería el de los ángulos de elevación y de presión. Con estos dos temas seremos capaces de poder hablar de cómo los ángulos de elevación y de presión están presentes en las diferentes estructuras viales que existen en nuestro país. Al hablar de trigonometría, intentaremos hacer énfasis en el tema de las razones trigonométricas. Este punto lo podemos dividir en dos, las cuales serían básicas y recíprocas. La primera de estas serían las básicas: seno, coseno y tangente. Estas son el estándar por excelencia de las personas al pensar en trigonometría. Y las segundas, que son las recíprocas, serían cosecante, secante y cotangente. Estas son hermanas de las básicas. Básicamente son lo mismo, solo que estas no son tan populares. A la hora de hablar sobre trigonometría, también existen aspectos básicos a rescatar, los cuales son la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto, que claramente al estar hablando sobre trigonometría, estamos asociándolo directamente a un triángulo. Para hablar sobre seno, se podría representar como que es el ángulo X de un triángulo rectángulo, que se define como la razón entre el cateto opuesto de dicho ángulo y la hipotenusa. Para el coseno se podría decir que es el ángulo X de un triángulo rectángulo. El coseno de un ángulo es la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Y para la tangente se puede decir que es el ángulo X de un triángulo rectángulo. La tangente es un ángulo a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente.
Esto puede llegar a ser confuso, pero a mí me gusta tener esta analogía. Si se busca uno, se necesitan de los otros dos para buscar el primero. Esto es teoría básica, entonces con conocerla se puede realizar una gran variedad de ejercicios con facilidad. Ahora pasaremos a hablar sobre los ángulos de elevación y depresión. Estos, por lo general, se confunden mucho. Las personas con frecuente normalidad no son capaces de entender cuándo un ángulo está creciendo o cuándo éste está decreciendo. Esto es muy sencillo, ya que no se necesita ninguna ecuación ni fórmula matemática. Esto simplemente depende de la perspectiva del observador en el momento. El concepto de ángulo de elevación se puede conocer como que es el ángulo que se forma entre la visual de un individuo que mira hacia arriba y la horizontal. Para ilustrarlo mejor podemos poner un ejemplo. Si un objeto está por encima de la línea horizontal, se llama ángulo de elevación al ángulo formado por la línea horizontal y la línea hacia el objeto. Para el concepto de ángulo de depresión, se podría decir que es el ángulo que se forma entre la visual de un observador que mira hacia abajo y la horizontal. De igual manera, para poner un ejemplo, se puede decir que si un objeto está por debajo de la horizontal, se llama ángulo de depresión al ángulo formado por una línea horizontal y la línea visual hacia el objeto. Bueno, teniendo claro entonces lo que nos explicaba nuestro compañero Graving sobre el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, no queda más que llevar la teoría a la práctica. En este caso, el objetivo de nuestro proyecto es representar la utilización de ambos ángulos en la infraestructura vial costarricense, para ser más específicos, en el Puente de la Amistad, ubicado en Santa Cruz, Guanacaste. Tomamos como ejemplo este puente, ya que fue construido por una viga en su punto medio y atilintado por vías tensoras. Antes de la construcción de este puente se tuvieron que realizar varios cálculos trigonométricos para saber a qué distancia debían estar cada una de estas vías. Teniendo esto claro, debemos saber que el puente está formado por dos triángulos rectángulos. Con el primer triángulo tenemos dos medidas que son los catetos. Un cateto mide 78 metros y el otro 135 metros. Con estas dos medidas aplicamos el teorema de Pitágoras y obtenemos la hipotenusa, que esta sería de 155.9 metros. Para el triángulo número 2 aplicamos la misma fórmula, sabiendo que un cateto mide 78 metros y el otro 90 metros. Esto nos da como resultado 119.09 metros, que esta sería la hipotenusa del triángulo número 2. Al contar con las medidas de los catetos y la hipotenusa, ahora sí podemos calcular el ángulo de elevación y de depresión de estos dos triángulos rectángulos. Con el primer triángulo vamos a utilizar la razón trigonométrica del coseno, que esta sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En números sería 78 metros entre 155.9 metros, que esto nos da como resultado 59.97. Este sería nuestro ángulo de depresión. Y sabiendo que la suma interna de los ángulos es de 180, realizamos la resta respectiva y el otro ángulo nos da 30.03 grados, que esta sería la medida del ángulo de elevación. Mientras que para el triángulo número 2 utilizaremos la razón trigonométrica de la secante. Esta sería hipotenusa sobre el cateto adyacente, que entonces en este caso serían 119 metros sobre 78 metros
dando como resultado 49.09 grados, que este sería nuestro ángulo de presión. Y de igual manera, cuando realizamos la resta de los ángulos internos, el último nos daría 40.91 grados y este sería nuestro ángulo de elevación. Es válido mencionar que no contamos con ejemplos en la infraestructura vial a nivel nacional donde se haya utilizado erróneamente estos cálculos, donde afecten el ángulo de elevación y el ángulo de presión. Esto es importante ya que un mal uso de estos ángulos podría causar el desplome de uno de estos puentes, creando así una catástrofe. Conclusiones. Conclusión 1. En la investigación de este proyecto logramos identificar y entender los procedimientos de los científicos que ayudaron a la investigación de los ángulos de elevación y de presión. Los principales aportes por los diferentes matemáticos y griegos que por medio de ellos logramos conocer hoy en día los ángulos de elevación y de presión. Conclusión 2. Como resultado de la investigación pudimos afirmar que los ángulos de elevación y de presión son sumamente relevantes en diferentes áreas, ya que estos ángulos aportan el funcionamiento adecuado para diferentes tareas de uso cotidiano, por lo cual se convirtieron en algo importante mediante la investigación que llevamos a cabo. Pudimos comprender la importancia, además el funcionamiento y uso de los ángulos de elevación y de presión en diferentes campos o áreas. Conclusión 3. Como se pudo observar en la investigación, en el análisis de resultados que llevamos a cabo, la investigación y explicamos la manera en la que puede determinar la elevación y depresión con el teorema de Pitágoras, además de las herramientas que se pueden utilizar para llegar a la determinación de dichos ángulos. Recomendaciones. Desarrollar el problema matemático utilizando las diferentes herramientas y fórmulas para lograr obtener una mejor comprensión del tema. Recomendación 2. Ampliar el conocimiento sobre el tema expuesto anteriormente, ya que día a día surge nueva información y para lograr obtener un conocimiento extenso sobre el tema debemos comprender la información más influyente y actualizada. Recomendación 3. Llevar esta investigación en grupo, esto debido a que algunas personas conocen más sobre el tema y esto nos puede ayudar y beneficiar a conocer nuevos y actualizados métodos para lograr obtener una investigación o proyecto exitoso. Muchas gracias. Les agradezco toda su atención y tiempo al ver esta presentación. Espero que hayan logrado aprender un poco acerca de los ángulos de depresión y elevación, al igual que nosotros lo hicimos investigando acerca de los ángulos de elevación y depresión en la infraestructura vial costarricense.
Muchas gracias.